La Unión Soviética, oficialmente conocida como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, surgió de las cenizas del Imperio Ruso tras la Revolución Bolchevique de 1917. Este evento marcó el comienzo de una nueva era, una era de transformación radical y de sueños utópicos. La promesa de un futuro brillante y equitativo resonó en los corazones de millones de personas. Bajo el liderazgo de Vladimir Lenin y posteriormente de Joseph Stalin, la Unión Soviética pasó de ser una sociedad mayoritariamente agraria a convertirse en una potencia industrial y militar. Lenin, con su carisma y visión, sentó las bases de un Estado socialista, mientras que Stalin, con mano de hierro, impulsó una rápida industrialización y colectivización. Las fábricas surgieron como hongos y los campos se transformaron en granjas colectivas. La Unión Soviética desempeñó un papel fundamental en la derrota de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, emergiendo del conflicto como una de las dos superpotencias del mundo. La victoria en la guerra no solo consolidó su poder militar, sino que también elevó su estatus en la arena internacional. La imagen del soldado soviético levantando la bandera sobre el Reichstag se convirtió en un símbolo de resistencia y triunfo. Sin embargo, bajo la fachada de fuerza y unidad, comenzaron a aparecer grietas en el sistema soviético. La vida cotidiana de los ciudadanos soviéticos estaba lejos de ser ideal. Las largas colas para obtener bienes básicos y la escasez de productos de consumo eran una realidad constante. Las promesas de prosperidad no se materializaban para la mayoría. La economía soviética, planificada centralmente y centrada en la industria pesada, tuvo dificultades para proporcionar bienes de consumo y adaptarse a la cambiante economía mundial. Mientras que las fábricas producían maquinaria y armamento en abundancia, los productos de uso diario escaseaban. La falta de incentivos y la rigidez del sistema planificado sofocaban la innovación y la eficiencia. La represión política ahogó la disidencia y la innovación, mientras que una rígida burocracia obstaculizó el progreso. Los ciudadanos que se atrevían a cuestionar el sistema eran silenciados rápidamente. La creatividad y el pensamiento crítico eran vistos como amenazas y la burocracia se expandía, creando un laberinto de ineficiencia y corrupción. En la década de 1980, la Unión Soviética se enfrentó a un periodo de estancamiento económico y creciente malestar social. Las reformas intentadas por los líderes soviéticos, como la perestroika y la glasnost, buscaban revitalizar el sistema, pero a menudo resultaban insuficientes o llegaban demasiado tarde. Las protestas y el descontento se convirtieron en una constante, y la promesa de la revolución se desvanecía en el horizonte. La década de 1980 fue testigo de una profunda crisis económica en la Unión Soviética. Esta crisis no surgió de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de años de políticas económicas ineficaces y una dependencia excesiva de la industria pesada y la producción militar. La caída de los precios del petróleo, junto con las ineficiencias del sistema económico centralizado, provocaron escasez de productos básicos. Las tiendas se quedaron vacías y los ciudadanos soviéticos se vieron obligados a hacer largas colas para conseguir alimentos y otros bienes esenciales. Esta situación llevó a una disminución del nivel de vida y un creciente déficit presupuestario. Las infraestructuras se deterioraron y las condiciones de vida empeoraron notablemente. Los edificios de apartamentos se encontraban en mal estado y las calles reflejaban la dura realidad económica. El pueblo soviético, acostumbrado a décadas de estabilidad y prestaciones sociales, se mostró cada vez más insatisfecho con la incapacidad del gobierno para atender sus necesidades. Las protestas comenzaron a surgir en varias partes del país y la gente expresaba abiertamente su descontento con la situación. Además, la costosa participación de la Unión Soviética en la guerra de Afganistán de 1979 a 1989 agotó los recursos y puso de manifiesto las limitaciones de su poderío militar. La guerra no solo drenó los recursos económicos, sino que también tuvo un alto costo humano, con miles de soldados soviéticos muertos o heridos. La guerra también exacerbó las tensiones étnicas dentro de las repúblicas soviéticas, ya que muchos soldados reclutados en el ejército soviético procedían de regiones de Asia Central y el Cáucaso. Estas tensiones étnicas se vieron agravadas por la percepción de que los soldados de estas regiones eran utilizados como carne de cañón en un conflicto impopular. Los intentos del gobierno soviético de reprimir los sentimientos nacionalistas y mantener el control sobre su vasto y diverso imperio
resultaron cada vez más insostenibles. Las repúblicas soviéticas comenzaron a exigir más autonomía y los movimientos nacionalistas ganaron fuerza. La represión gubernamental solo sirvió para aumentar la resistencia y el descontento, llevando al país al borde del colapso. En 1985, Mikhail Gorbachov asumió el liderazgo del Partido Comunista de la Unión Soviética, iniciando un periodo de reformas sin precedentes. Reconociendo el calamitoso estado del sistema soviético, Gorbachov trató de revitalizar la economía y la sociedad a través de un enfoque doble: perestroika, o reestructuración, y glasnost, o apertura. La perestroika pretendía introducir mecanismos de mercado limitados en la economía soviética, concediendo mayor autonomía a las empresas estatales y fomentando la iniciativa privada. La glasnost, por su parte, pretendía relajar la censura, promover la transparencia en el gobierno y fomentar una mayor libertad de expresión. Las reformas de Gorbachov, aunque radicales para los estándares soviéticos, resultaron insuficientes para abordar los problemas profundamente arraigados que aquejaban al sistema soviético. Además, sus políticas desencadenaron involuntariamente fuerzas de nacionalismo y separatismo que acabarían contribuyendo a la desaparición de la Unión Soviética. Sección 4. Los vientos de cambio. Europa del Este se libera. En la década de los 80, el mundo fue testigo de una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia. Europa del Este, que había estado bajo el yugo del comunismo durante décadas, comenzó a sentir los primeros susurros de libertad. Las reformas de Gorbachov, conocidas como la perestroika y la glasnost, tuvieron un profundo impacto más allá de las fronteras de la Unión Soviética. Estas políticas no solo buscaban reformar la economía y la política interna de la URSS, sino que también inspiraron a millones de personas en Europa del Este a soñar con un futuro diferente. Inspirados por los vientos de cambio que recorrían la URSS, los movimientos populares en favor de la democracia y la independencia cobraron impulso en Europa del Este, que había estado bajo dominio soviético desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Las calles de ciudades como Varsovia, Budapest y Berlín Oriental se llenaron de manifestantes que exigían libertad y derechos humanos. En 1989, una serie de revoluciones pacíficas derrocaron a los regímenes comunistas de Polonia. El sindicato Solidaridad, liderado por Lech Wałęsa, jugó un papel crucial en la movilización de los trabajadores y ciudadanos polacos, llevando al país hacia la democracia. Hungría también experimentó un cambio significativo. El gobierno húngaro comenzó a desmantelar la cortina de hierro, permitiendo a los ciudadanos viajar libremente al oeste. Este acto simbólico fue un preludio a la caída de otros regímenes comunistas en la región. En Alemania Oriental, las protestas masivas y la presión internacional llevaron a la apertura de las fronteras y finalmente a la reunificación de Alemania. Checoslovaquia vivió la Revolución de Terciopelo, un movimiento pacífico que resultó en la caída del régimen comunista. En Rumanía, sin embargo, la transición fue más violenta. Las protestas contra el dictador Nicolae Ceausescu culminaron en su derrocamiento y ejecución, marcando el fin de una era de opresión. La caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, que en su día fue un potente símbolo de la división de Europa durante la Guerra Fría, marcó un momento crucial en el colapso del Imperio Soviético. Este evento no solo significó la reunificación de Alemania, sino que también simbolizó el fin de la división ideológica que había separado a Europa durante décadas. Gorbachov, que se enfrentaba a la creciente presión tanto de los reformistas que querían un cambio más radical como de los partidarios de la línea dura que se oponían a sus reformas, se vio cada vez más incapaz de controlar las fuerzas que había desatado. Su intento de mantener un equilibrio entre las demandas de cambio y la resistencia interna resultó ser una tarea imposible. El dominio de la Unión Soviética sobre Europa del Este se había roto. Las naciones que una vez estuvieron bajo su control ahora se encaminaban hacia un futuro de independencia y democracia. La caída de los regímenes comunistas en Europa del Este no solo transformó la región, sino que también tuvo un impacto duradero en el orden mundial, marcando el comienzo de una nueva era de libertad y esperanza. Sección 5. Una casa dividida. El nacionalismo y el separatismo cobran fuerza. A medida que se debilitaba el control de la Unión Soviética sobre Europa del Este, los movimientos nacionalistas y separatistas dentro de sus propias fronteras cobraban impulso. Las identidades étnicas y nacionales, reprimidas durante mucho tiempo, resurgieron
cuestionando la legitimidad del Estado soviético y su ideología de un pueblo soviético unificado. Las repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania, anexionadas por la fuerza por la Unión Soviética en 1940, fueron de las primeras en declarar su independencia. Otras repúblicas soviéticas, como Ucrania, Georgia y Moldavia, siguieron pronto su ejemplo, exigiendo una mayor autonomía o la independencia total. La Unión Soviética, que en su día fue un imperio monolítico, comenzó a desmoronarse por sus costuras internas. Los intentos de Gorbachov de mantener la unión a través de una combinación de concesiones y coerción resultaron inútiles ante las crecientes aspiraciones nacionalistas.